Muy bien. Seguimos ahora con lo que es el costo de ventas. El costo de ventas está directamente relacionado con los inventarios. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros realizamos una venta utilizando el sistema perpetuo? Se realiza la venta y se registra, ¿no? El ingreso puede ser caja, bancos, cuentas por cobrar contra ventas, sin tomar en cuenta en estos momentos impuestos. Y para registrar la salida del inventario, realizamos el asiento contable en el cual cargamos el costo de ventas contra los inventarios. Entonces, ¿qué es el costo de ventas? El costo de ventas es un importe que se paga por la compra de inventarios. Eso sí, estamos hablando de una empresa comercial. Una empresa comercial lo que hace es adquirir o comprar los inventarios o la mercadería y venderla o revenderla después, con un costo diferente, ¿no? Después pasando por un proceso de comercialización del producto. Tenemos varios ejemplos, tenemos, no sé, las empresas, las farmacias, las grandes comercializadoras, etcétera. Estas empresas, o bien pueden adquirir esto de un mayorista o bien pueden importar el producto. ¿Ya? Son empresas que se dedican a la compra y venta del inventario. Y en el caso de las empresas industriales es el costo de producción de los artículos fabricados. Las empresas industriales lo que hacen es obtienen materia prima y esa materia prima después de una transformación la ofertan y la venden en el mercado. En acá ya tenemos todo un proceso de fabricación, un proceso de transformación. ¿Cuándo se registra el costo de ventas? El costo de ventas se registra al momento de realizar la venta. ¿Y qué es lo que queremos evaluar? ¿Qué es lo que queremos auditar cuando hacemos o cuando auditamos el costo de ventas? Lo que nos interesa evaluar o auditar primero es la realización. ¿Y qué es la realización? Es si se ha realizado o si se ha consolidado la venta. ¿Y cuándo se consolida la venta que estamos realizando para nuestra empresa? Para nosotros, al momento de hacer la auditoría, la venta se consolida al momento de que se entrega el producto al cliente. El momento en el que entregamos el producto se ha consolidado la venta y en consecuencia también debería haberse hecho el registro contable del costo de ventas. Queremos evaluar la integridad. Si está registrado en forma íntegra todos los costos relacionados al producto, o sea, todos los costos que son necesarios para la comercialización del producto. Queremos nosotros ver y evaluar que la evaluación esté hecha de manera correcta. En Bolivia, para la evaluación de inventario nosotros tenemos dos sistemas: el sistema periódico y el sistema perpetuo. El 99% de las empresas utiliza el sistema perpetuo y un 1% utiliza el sistema periódico. Entonces, ¿qué significa? Que cuando vayamos a hacer auditoría, el costo de ventas se registra en el momento de la venta, cuando se realiza la venta. Si utilizara la empresa a la que auditamos el sistema periódico, ¿cómo se calcula el costo de ventas? El costo de ventas se calcula con la formulita que ya conocemos, que es el inventario inicial más las compras menos el inventario final. Y ahí tenemos otros factores como son los descuentos, devoluciones, etcétera. Si utiliza la empresa a la que auditamos el sistema periódico, el costo de venta se va a calcular con la fórmula. Pero como la gran mayoría de las empresas en Bolivia utilizan el sistema perpetuo, nosotros probablemente vamos a encontrar empresas que registran la venta, el costo de ventas, al momento de hacerse la venta. Queremos evaluar la uniformidad
de la información, que se utilice el mismo método de costeo, que se utilice el mismo sistema de inventarios, gestión tras gestión, que no haya variación al momento de hacer la evaluación del inventario. O sea, que un año no se utiliza el método PEPS, al otro año CPP, al otro año, no sé, método estándar, etcétera. Entonces, que no haya esa variación, ¿no? Que cada año se utilice de forma uniforme el cálculo del costo de ventas. Y queremos nosotros ver la presentación y la revelación, que esté bien presentado y esté bien expuesto en los estados financieros. ¿Qué procedimientos vamos a realizar nosotros cuando estemos auditando el costo de ventas? Primero tenemos que considerar el sistema de costos, ya bien sea que están utilizando el sistema periódico, como les explicaba que utiliza esta fórmula para determinar el costo de ventas, o el sistema perpetuo donde tenemos Cardex y el costo de ventas se registra una vez que se ha realizado la venta. Posteriormente, después de que evaluemos cuál es el sistema de costos que utiliza la empresa, vamos a evaluar qué método utiliza para su evaluación. Puede ser el método PEPS, método CPP, método estándar, etc. En acá, si se dan cuenta, hay un método que no les estoy mencionando, que es el método WEBS. ¿Y por qué no les menciono el método WEBS? El método WEBS significa últimos en entrar, primeros en salir. Este método no está vigente de acuerdo a la NIC 2, Norma Internacional de Contabilidad número 2, desde el año 2005. Por lo que probablemente por doctrina, por conocimiento, bueno, para que ustedes tengan conocimiento de su aplicación, tal vez deben tener un conocimiento del método y también deben saber cómo se utiliza, cómo se hace, pero no está vigente, entonces no se aplica al momento de hacer los inventarios. ¿Ya? Entonces depende mucho del método que utilice la empresa que estamos auditando. Otro procedimiento de auditoría es realizar el análisis de variaciones. ¿Y a qué se refiere este análisis de variaciones? Lo que nosotros vamos a hacer es ver el costo de los productos, y lo vamos a comparar entre dos gestiones para ver cuánto ha sido la variación. ¿Cuál ha sido la variación del costo del producto? Puede ser que nosotros tengamos, no sé, nos dedicamos, vendemos, no sé, es una librería grande, ¿ya? Y tenemos un costo que es, por decirles, un paquete de papel. El año pasado, el costo de ese paquete de papel era de 30 bolivianos. Y este año, el costo del mismo paquete de papel es de 35 bolivianos. Entre esos 30 y 35 hay una variación de 5 bolivianos. Hay que ver cuántos representa esa variación de esos 5 bolivianos sobre los 30 bolivianos de la gestión anterior. A ver, vamos a aprovechar para hacer ese pequeño cálculo. 5 dividido 30. En ahí, si nos damos cuenta, hay una variación de un 16-17%. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hacemos esta comparación, este análisis de variaciones, lo recomendable es que la variación, dependiendo del contexto económico, no sea superior, o bueno, que oscile entre un 5%. Si las variaciones superan, es muy superior la variación, la diferencia entre una gestión y otra gestión es superior al 5%, nosotros tenemos que indagar y tenemos que hablar con la gerencia para saber por qué existe una variación tan significativa en el costo de ventas. Y nosotros tenemos que evaluar si es correcta o no es correcta la forma en la que están haciendo la evaluación del inventario. Finalmente vamos a revisar el comportamiento del costo de ventas respecto de las ventas. ¿Qué significa esto? Significa que las ventas y el costo de ventas son relacionados. ¿Qué debería pasar cuando nosotros estemos evaluando el estado de resultados? Cuando veamos los estados financieros. Que si las ventas incrementan, el costo de ventas debería incrementar. Si las ventas disminuyen, el costo de ventas en consecuencia también debería disminuir. Entonces, la variación de las ventas tiene un impacto proporcional directo en el costo de ventas. De esa forma nosotros podemos hacer la evaluación, la evaluación del
costo de ventas. Muy bien. Ahora continuamos con los bienes de uso o los activos fijos. ¿Cuáles son los activos? Bueno, ¿qué es lo que se podría considerar activo fijo dentro de una empresa? Tenemos los terrenos, muebles y enseres, vehículos, equipos de computación, etcétera, ¿no? Entonces, los bienes de uso, los activos fijos se consideran activos porque coadyuvan a que la empresa pueda generar ingresos, a que pueda generar ventas de forma indirecta, porque son necesarios en la empresa. Son bienes de uso que utilizan todos los que trabajan en la empresa para generar ingresos. Cuando estamos auditando, cuando estamos evaluando el activo fijo, ¿qué es lo que nosotros vamos a validar? ¿Qué es lo que vamos a revisar? ¿Qué vamos a auditar? Vamos a verificar que existan esos activos fijos. Vamos a validar la existencia de los activos fijos. Si existen, vamos a ir a ver si existen los activos fijos. Vamos a validar los derechos que tiene la empresa sobre esos activos fijos. Si los activos son propiedad de la empresa, si los activos la empresa los puede utilizar, los puede disponer, si pertenecen a la empresa. Vamos a validar la correcta valuación dentro de los estados financieros de los activos fijos. Vamos a validar que esté adecuadamente evaluado, aunque en Bolivia se utiliza el costo histórico para el reconocimiento de los activos fijos, pero vamos a ver también el tema de la depreciación, los métodos de depreciación que utiliza la empresa para sus activos fijos. Nos interesa validar la integridad, que esté registrado, que estén reconocidos todos los activos fijos en su integridad. Que haya o que exista, que tengamos exactitud, que vamos a validar que la evaluación de los activos, que el monto que te reflejan los activos sea exacto, la exactitud de los activos fijos, de los bienes de uso dentro de los estados financieros. Y también vamos a validar la presentación y la revelación, que esté adecuadamente expuesto en estados financieros. Ahora, lo que nos conlleva es hacernos una pregunta. Por ejemplo, si nosotros, bueno, acá, una preguntita, digamos, nos lanzamos una pregunta. ¿Los vehículos son activos fijos? ¿Los vehículos son activos fijos? ¿Cuál es la respuesta? Muchas veces, bueno, en general es normal que exista una pequeña confusión cuando se trata de evaluar esto o cuando se plantea esta pequeña pregunta. Lo normal es que se considere que los vehículos son un activo fijo, que entra dentro del rubro activo no corriente, son bienes de uso, pero acá entra la pregunta que ¿qué pasaría si estuviéramos auditando Toyosa? O estuviéramos auditando Imcruz o Nibol. En este caso, en este tipo de empresas, los vehículos no son activo fijo, no en su totalidad. Una pequeña parte sí se utilizará dentro de la empresa como bien de uso. Pero la gran mayoría de los activos, en este caso son inventarios, porque esos vehículos se van a utilizar para la comercialización, se van a vender, no se van a utilizar. Si nos ponemos a pensar en otro tipo de industrias, vamos a ver los terrenos, los terrenos sí o sí son activos fijos. Pero ¿qué pasa si estuviéramos evaluando o auditando una inmobiliaria? En una inmobiliaria los terrenos son activos fijos, no sé si estuviéramos auditando el cementerio Jardín u otro tipo de cementerio. En este tipo de industria, en este tipo de empresa, los terrenos no son activo fijo, no son bien de uso, son inventarios que se van a comercializar.
Entonces, depende mucho. La respuesta a esta pregunta es depende. Depende de lo que estemos, de la empresa que vayamos a auditar. Entonces depende de la naturaleza de las actividades, del negocio, a lo que se dedica la empresa que estamos auditando. Muy bien, ahora que ya hemos entrado a ver qué es lo que vamos a validar, qué es lo que vamos a corroborar cuando estamos auditando los activos fijos, nosotros tenemos que considerar lo siguiente, tenemos que ver que existan, qué controles tiene la empresa para sus activos fijos. Es importante tomar en cuenta que los activos fijos, principalmente en empresas industriales, son activos de gran valor, de importe muy significativo. Entonces tenemos que ver si los activos que tiene la empresa están asegurados en caso de que puedan sufrir algún accidente o algún percance. Tenemos que ver cómo se controlan los activos fijos, dónde se resguardan, quiénes los utilizan. ¿Qué vamos a ver entonces cuando empecemos a revisar los bienes de uso? Vamos a ver qué controles se tiene sobre los activos fijos, los responsables, las autorizaciones, los controles. Posteriormente vamos a obviamente pedir los estados de cuenta para ver dentro de los estados de cuenta la composición de los activos fijos. Esa composición la vamos a conciliar con el mayor, obviamente los importes tienen que coincidir. Y después vamos a armar un movimiento para evaluar las altas y las bajas de los activos fijos durante el periodo que estamos haciendo la auditoría. Vamos a evaluar nosotros cuáles son los activos que se han obtenido durante la gestión. Vamos a verificar que existan físicamente. Vamos a validar la documentación de respaldo que pertenezca a la empresa que estamos auditando. Y de la misma forma vamos a evaluar las bajas, cuáles son los activos o bienes de uso que se han dado de baja y que se hayan hecho los procedimientos, los procesos respectivos para que no tengan sanciones en la empresa. Vamos a revisar que existan obras o vamos a ver si es que en la empresa que estamos auditando existen obras en curso y que esté expuesto de forma correcta, que no, las obras en curso no van a entrar como activo fijo, sino van a entrar como obras en curso, ¿no? Para no confundir la naturaleza de la cuenta. Si estamos auditando una empresa, no sé, una constructora o un edificio, entonces tenemos que ver que se maneje de manera diferente, ¿no? Lo que son los activos fijos y lo que son las obras en curso, por la naturaleza de las cuentas. Vamos a evaluar los revalúos técnicos, si es que es aplicable esto en la empresa que estemos auditando. ¿Qué pasa acá en el tema de los revalúos técnicos? ¿Qué ocurre? La norma internacional de auditoría te dice que el revalúo técnico debería realizarlo un perito, un especialista. ¿Qué es lo que considera un especialista la norma internacional? Considera un especialista un profesional que tiene una experiencia o es experto en un área diferente a la auditoría. Si nosotros, bueno, obviamente no va a ser esto en todos los casos, pero en las empresas que vayamos a auditar que hayan hecho revalúos técnicos, tenemos que evaluar, tenemos que fijarnos quién ha hecho el informe de revalúo técnico. Muchas veces se revisa, ¿no? Lo ha hecho tal persona, no sé, Hugo, Paco y Luis, y revisa su profesión y resulta que lo ha hecho un auditor o lo ha hecho, bueno, un licenciado en contaduría pública. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la limitación en este aspecto? Si estás, por ejemplo, viendo el revalúo técnico de, no sé, maquinaria, de equipos de computación, de muebles y enseres, ¿cuál es la expertise del auditor para saber cuál es el valor que le va a dar a ese activo fijo? ¿Cómo sabe el auditor cuánto cuesta, cuál es el costo o el valor de esa maquinaria? Entonces, desde ese momento, si es que cuando evaluamos el informe de revalúo técnico vemos que quien firma es un auditor o es alguien que no tiene experiencia o que no es perito experto no está ¿cómo les digo? Que no está preparado para evaluar ese activo, desde ese momento ya podemos empezar a ver
las inconsistencias y podemos evaluar, ¿no? Podemos empezar a tener nuestras observaciones de auditoría, porque no es correcto que una persona que no es experta en el campo realice el revalúo técnico. O sea, ¿cómo sabe qué valor le va a dar? Ese informe no es válido, ese informe es incorrecto. Entonces nosotros como auditores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar y vamos a revisar el informe de revalúo técnico, vamos a revisar el currículum del profesional que ha realizado ese revalúo técnico, vamos a ver cuál es la experiencia de profesional que ha realizado ese revalúo técnico para ver que el revalúo técnico se haya sido hecho de manera correcta, para saber que los valores que se están asignando son realizados de manera correcta. Luego de eso ya va a estar el tema de que si es deducible, no es deducible, ese es otro tema. Es un tema tributario que no vamos a profundizar en estos momentos. Luego, otro procedimiento que nosotros vamos a realizar cuando estemos auditando los bienes de uso es el recálculo de la depreciación de la gestión. Vamos a recalcular cuál es la depreciación que has realizado. Si está realizada de manera correcta, vamos a validar los métodos que está utilizando la empresa, vamos a hacer los recálculos respectivos, etcétera, ¿no? Y finalmente vamos a verificar que los activos fijos estén adecuadamente expuestos en estados financieros. Siempre depende el tipo de empresa que estemos auditando. Mucho depende. No vamos a decir que todos los vehículos son activos fijos, o que todos los terrenos son activos fijos, o que todos los muebles son activos fijos. Mucho depende del tipo de industria o del tipo de empresa que nosotros estemos auditando. Muy bien. Ahora ya vamos a entrar a lo que es el pasivo. En el pasivo lo que nosotros vamos a encontrar son todas las cuentas, bueno, todo lo que es, todas las obligaciones que tiene la empresa. Dentro de estas obligaciones vamos a tener diferentes tipos, por la naturaleza de la obligación van a variar. Vamos a tener obligaciones laborales, obligaciones con impuestos, obligaciones tributarias, obligaciones comerciales con nuestros proveedores, obligaciones bancarias, obligaciones financieras, etcétera. Entonces, cuando nosotros estemos auditando el pasivo, lo que es deudas y cuentas por pagar, nos vamos a enfocar principalmente en las obligaciones. Y estas obligaciones, debido a qué hemos recibido el dinero, si en caso hubiéramos recibido algún pago anticipado, algún ingreso anticipado, los activos o los servicios, si en caso hubiéramos recibido activos o servicios de manera anticipada. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros recibimos dinero, activos o servicios de forma anticipada, automáticamente se genera una obligación, y eso conlleva que nosotros tengamos un pasivo. Dentro del pasivo, nosotros, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar la existencia de ese pasivo, de esa obligación. ¿Dónde nace? Tenemos que validar que ese pasivo, que esa obligación existe. Al igual que las cuentas por cobrar, vamos a validar la existencia de esa obligación. Vamos a validar la integridad de la información, que en el estado financiero se encuentre la integridad de la obligación financiera, que el pasivo esté expuesto de forma íntegra en los estados financieros. También vamos a nosotros a validar la evaluación, que el pasivo se encuentre evaluado de manera correcta. Vamos a ver qué procedimientos, cuáles son los métodos que utiliza la empresa para evaluar sus obligaciones, sus pasivos. Y la presentación y revelación, que el pasivo esté
presentado de forma correcta en los estados financieros. Vamos a tener dentro del pasivo, obviamente, la clasificación de pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Solo como ejemplo, tomando como ejemplo una obligación bancaria. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una obligación bancaria, un crédito bancario, y tuviéramos que cumplir con esta obligación, imaginémonos que nos hemos prestado unos 100.000 bolivianos del banco a un plazo de 5 años. Entonces, ¿cómo vamos a exponer, cómo vamos a presentar esta información en los estados financieros? Lo vamos a exponer de la siguiente forma. De los 100.000 que nos hemos prestado del banco, 20.000 va a ser pasivo corriente. Y la diferencia, que son los otros 80.000, van a entrar en el pasivo no corriente. ¿Por qué? Porque es un préstamo a 5 años de 100.000 bolivianos. Y en el primer año, en los primeros 12 meses, nosotros solamente vamos a pagar 20.000 bolivianos. Entonces, dentro del pasivo va a estar expuesto 20.000 bolivianos como pasivo corriente y 80.000 bolivianos como pasivo no corriente. Nosotros, cuando hagamos las auditorías, tenemos que validar que esté adecuadamente presentado y revelada la información del pasivo. Dentro del pasivo, dentro de lo que son deudas y cuentas por pagar, ¿cuáles son los procedimientos que vamos a realizar? Al igual que en los anteriores rubros, siempre vamos a nosotros evaluar el control interno. Vamos a validar y vamos a evaluar el control interno de la empresa. ¿Quién autoriza los pagos? ¿Quiénes firman los cheques? ¿Cómo se controlan las obligaciones, los pagos a los proveedores? Entonces tenemos que ver cuáles son los controles del pasivo que tienen las empresas, que tiene la empresa, para saber si vamos a poder confiar o no vamos a confiar en los controles que tiene la empresa. Vamos a solicitar los estados de cuenta. Vamos a tener dentro de los estados de cuenta el detalle de todas las obligaciones que nosotros tenemos con los diferentes proveedores. Vamos a solicitar estos estados de cuenta y vamos a cotejar, obviamente, estos estados de cuenta con los mayores. La información tiene que cuadrar, tiene que ser igual, no deben existir mayores diferencias, ¿ya? Dentro del pasivo, al igual que con las cuentas por cobrar, vamos a realizar la confirmación de saldos. En este caso, ya no vamos a mandar la solicitud de confirmación de saldos a los clientes, sino a los proveedores. Al igual que en las cuentas por cobrar, es recomendable que se tenga un alcance por lo menos de un 70% para tener una buena referencia. Vamos a mandar las notitas, ya sabemos, ¿no?, que vamos a mandar las notitas de confirmación a los proveedores para que los proveedores respondan nuestra solicitud y nos digan cuánto es lo que nosotros les adeudamos. Mientras ocurre la respuesta, mientras nos responden los proveedores, vamos a revisar los pagos posteriores. Al igual que en los activos, al igual que en las cuentas por cobrar, en el pasivo, en las cuentas por pagar, también vamos a revisar que hemos ido realizando los pagos a las diferentes empresas para validar la existencia del pasivo, para validar la exactitud, la evaluación. Vamos a revisar que los pagos se sigan realizando. Luego vamos a validar también los documentos de respaldo. También en el caso del pasivo, al igual que en las cuentas por cobrar, para las cuentas por pagar, vamos a validar, vamos a revisar cuáles son los respaldos que se tienen de esa obligación. ¿Cuáles son los respaldos que tenemos? No sé, puede ser alguna factura, algún contrato. ¿Qué documentos se tienen que respaldan esa obligación? También vamos a realizar pruebas para identificar pasivos no registrados. Dentro de otros procedimientos también vamos a validar este procedimiento, que es bien importante, procedimientos para empresas relacionadas. Al igual que en el activo, al igual que en las cuentas por cobrar, nosotros vamos a circularizar
al 100% a las empresas relacionadas. ¿Por qué? Porque como pasa con las cuentas por cobrar, en acá igual existe un alto riesgo de que existan operaciones que impliquen un mayor riesgo. Entonces tenemos que nosotros realizar procedimientos con las empresas relacionadas. Y finalmente vamos a nosotros revisar que exista una adecuada presentación y revelación de las obligaciones. Dentro de lo que es esta adecuada presentación y revelación, tenemos que considerar que, como mencionaba al principio, existen diferentes pasivos, diferentes tipos de obligaciones, como las obligaciones comerciales, obligaciones laborales, obligaciones tributarias, obligaciones bancarias, que es importante que se exprese, ¿no? Es importante lo que nos muestran los estados financieros, que esté correctamente expuesto en el balance general y en el estado de resultados. Finalmente, ya para terminar esta sesión, vamos a revisar de manera breve la evaluación y la revisión del patrimonio. Dentro del patrimonio nosotros vamos a encontrar las tres cuentas más importantes. Bueno, vamos a encontrar los tres rubros muy importantes, los cuales son el capital, que es el aporte que realizan los socios, el aporte que realizan los propietarios, las reservas que surgen puede ser por diferentes conceptos, podemos encontrar dentro del patrimonio la reserva para capitalización, la reserva legal, la reserva por revalúo técnico. En el caso de esta reserva podemos ver que en esta cuentita, en la reserva por revalúo técnico, se tiene registrado, se presenta la información del revalúo técnico de los activos. Si en el caso cuando los activos fijos han incrementado su valor, ha incrementado dentro del activo, también incrementa dentro del patrimonio, pero no incrementa como capital, ni tampoco incrementa como resultado acumulado, incrementa como reserva por revalúo técnico. En el caso del patrimonio vamos a tener que evaluar y complementar la revisión que hemos hecho de la reserva por revalúo técnico de los activos fijos. Y finalmente vamos a encontrar los resultados acumulados que, fruto de la anterior gestión, podríamos haber tenido utilidad o podríamos haber tenido pérdida. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en el rubro del patrimonio? Dentro del patrimonio, lo que nosotros nos vamos a enfocar es en validar la existencia. Vamos a revisar que la existencia de los respaldos, que el patrimonio exista. ¿Cómo vamos a revisar esto? Vamos a nosotros validar los documentos que se tienen, el testimonio de constitución, vamos a revisar las actas de accionistas, juntas de directorio, etcétera. Entonces, todo lo que representa un respaldo que nos demuestre la existencia del capital, la existencia de las reservas, la existencia de los resultados acumulados. Nos interesa validar la integridad de la información, que en el patrimonio esté expuesto toda la información relevante, la distribución de utilidades, el incremento o disminución de capital. En estos momentos que no existe el ajuste por inflación, por lo menos, no es que no existe, que se encuentra suspendido el ajuste por inflación, vamos a nosotros evaluar, ¿no?, la integridad de la información. En el tema de la evaluación, en cuanto a la evaluación, vamos a ver que se esté realizando un adecuado tratamiento contable del capital, de las reservas, de los resultados acumulados. Y en cuanto a la presentación y revelación, que se encuentre adecuadamente expuesto en el estado financiero, en el balance general, lo que corresponde a patrimonio. ¿Qué procedimientos son los que vamos a realizar en el patrimonio? Vamos a nosotros evaluar, al igual que en los anteriores rubros y en los demás rubros, el control interno. Nos interesa revisar y evaluar
el control interno que tiene la empresa sobre el patrimonio. ¿Cuáles son los controles que tienen las empresas para la toma de decisiones? Vamos a tener acá lo que son las actas de directorio, las juntas de accionistas, los testimonios, el registro de comercio. Esos son cómo se controla la empresa, cuáles son sus controles dentro del capital, dentro del patrimonio. Vamos a solicitar el estado de evolución de patrimonio y vamos a ver cuáles son las variaciones que han existido entre la gestión anterior y la gestión actual. Queremos ver cómo ha evolucionado el patrimonio neto y cuáles son los respaldos que se cuentan de estas variaciones. Vamos a revisar documentos de respaldo y estatutos de la empresa. Nos interesa ver cuáles son los documentos que tiene, con los que cuenta la empresa, cuáles son los respaldos que tiene la empresa. Si es la primera auditoría, bueno, si es que la empresa se hubiera constituido, bueno, en este caso, si fuera nuestra primera auditoría a la empresa, tenemos que nosotros validar y tenemos que respaldar de forma adecuada, incluyendo incluso el testimonio de constitución. Confirmar las acciones y las cuotas de capital con el asesor legal. En este caso nosotros vamos a apoyarnos en un asesor legal para validar cuáles son las acciones, cuáles son las cuotas de capital con las que la empresa cuenta y que esto esté adecuadamente expuesto y respaldado dentro de su testimonio de constitución, dentro de las juntas de accionistas, si en caso hubiera algún incremento, no sé, alguna distribución de utilidades, que exista, ¿no?, un acta de accionistas, una junta de directorio donde autoricen este tipo de transacciones, porque ¿qué ocurre en el patrimonio? En el patrimonio, lo que nosotros en lo que más debemos enfocarnos cuando estamos evaluando el patrimonio es en el respaldo de las operaciones. ¿Por qué? Porque las empresas están bajo la fiscalización de la AEMP, que es la Autoridad de Empresas. ¿Y qué pasa si realizan operaciones, si hay transacciones o se toman decisiones dentro de las empresas y no existen juntas de accionistas, actas de directorio o respaldos? Entonces lo que va a hacer la AEMP, van a empezar a ¿cómo se dice esto? Van a empezar a emitir las multas, la empresa va a ser pasible de sanciones. Entonces, lo que hay que evitar en esta situación, lo que se procura con la auditoría en esta situación es ver que existan todos los respaldos, documentos legales de las decisiones que han tomado los dueños, la gerencia general y los accionistas. Y también nos interesa la adecuada presentación y revelación del patrimonio. Y dentro de lo que en lo que se refiere a lo que es la adecuada presentación y revelación, debemos considerar dentro del capital, dentro de las reservas y dentro de los resultados acumulados, que los movimientos estén adecuadamente respaldados. Vamos a validar nosotros dentro del capital, dentro de lo que es la cuenta capital, los respaldos, las juntas de accionistas, la información que afecta a los estados financieros. Dentro de las reservas, que exista algún acta de directorio que autorice o que apruebe la creación de reservas, si se hubiera hecho alguna reserva, o si en caso se ha hecho un revalúo técnico, vamos a cotejar con la revisión que hemos hecho en el activo fijo, de la reserva por revalúo técnico, de que haya sido realizado por un perito independiente, que el informe sea válido y que sea correcto. Y en el caso de resultados acumulados, que nosotros vamos a ver o bien la utilidad o bien la pérdida que se ha ido acumulando de anteriores gestiones, lo que nosotros vamos a hacer es validar que la información esté expuesta de forma correcta.